oportunidad vamos a trabajar este texto mixto. El texto pues empieza con un título, tenemos ese título de la imagen que dice ¿cómo ingresaron medicamentos inseguros desde la India? Y desde ya tenemos los primeros datos relevantes para poder contestar las preguntas, como por ejemplo dice, los 5 laboratorios que fabrican los 19 lotes con fallas no tenían una certificación peruana vigente en sus plantas. Vemos acá el primer defecto que ocurre en los laboratorios de la India, ¿ya? No se olviden, no tenían una certificación peruana. En su lugar presentaron documentos emitidos en su país de origen. Y luego nos dan una infografía sobre cómo se está dando esta tal vez reproducción de los medicamentos o esa llegada de los medicamentos fallados acá al Perú. Dice uno, producción. La India produce el 20% del volumen global de medicinas genéricas, o sea, una gran cantidad o cierto porcentaje se produce en India. Y luego dice, no es un país de alta vigencia sanitaria para el Perú. O sea, el Perú conoce de esta falla tal vez en la India. No es un país de alta vigencia sanitaria. Luego dice hacia la derecha, hay más de 100 laboratorios indios sin certificación peruana vigente de buenas prácticas manufacturadas, ¿no? Y luego menciona abajo el control ilimitado. Necesitamos este dato para luego una pregunta en especial. Dice que el DIGEMIT no ha logrado inspeccionar a tiempo todas las plantas extranjeras que fabrican medicamentos para el Perú, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la India comete ciertas fallas y el DIGEMIT no puede inspeccionar, ¿qué ocurre como consecuencia? Ante ese cuello de botella, es decir, ante la falta de inspección por el DIGEMIT, dice, autoriza el ingreso de producción sin inspección directa. Entonces, quiero que se den cuenta que dice, no ha logrado inspeccionar a tiempo. Eso se tendría que trabajar como una información de causalidad, lo cual genera que se autorice el ingreso de productos sin inspección. Ese dato sería tomado como un efecto. Algo así más o menos, ¿no? Acá vemos una información que trabaja como causa y el de acá trabajaría como una consecuencia. Resaltando que la causa sería que no hay tiempo para inspeccionar y la consecuencia sería la autorización de ingreso de productos sin inspección directa. Bien, luego vamos a apreciar ahora la zona de oracional, la zona oracional del mismo texto. Y pues dice que entre el año 2019 y 2025 se creó 19 lotes defectuosos que venían de la India, son medicamentos tal vez que pretendían luchar contra el cáncer, nos dice el nombre de los medicamentos usados en quimioterapia, o sea, quiero que se entienda que los medicamentos eran necesarios dentro del proceso de la quimioterapia. Otros contenían partículas visibles, con pelusa, fragmentos de vidrio, está ya mencionando los errores o las fallas de los medicamentos, en su caso la concentración era menor a la declarada, ¿no? Bacán, entonces acá podemos ver que hay una zona oracional donde nos dicen cuáles son las fallas. Entonces, diferenciando, ¿cuáles son las fallas? Y aquí el recorrido del problema de los medicamentos de la India, ¿ya? Entonces, en la zona ya oracional también, vamos por acá en esta diapositiva, dice, como resultado, más de 140.000 frascos, equivalente a 3,4 millones, fueron descartados. Como son errados, se descartó. ¿Qué pasa ahí? Hay una pérdida de dinero. Ojo con ese dato. Y luego dice, esa inversión, o sea, esa cantidad de dinero desperdiciada, no se pudo traducir en quimioterapias aplicables. Al no existir medicamentos, no hay quimioterapias, es una consecuencia. Entonces, cada frasco destruido, esa es la frase que nos van a preguntar por el sentido contextual luego, muchachos, dice, cada frasco destruido fue una sesión que no llegó a tiempo a un paciente. Es decir, por cada frasco hubo una quimioterapia que se dejó de aplicar. ¿Quién es el perjudicado al final? El paciente. Retirar medicamentos defectuosos es indispensable, o sea, es necesario que nos quedemos con los buenos medicamentos. El problema se agrava cuando no hay medicamentos que los puedan reemplazar. Entonces, en la zona oracional se estaba observando tal vez la dificultad que esto genera. Los lotes comprometidos pertenecían tal vez a tales laboratorios, estas empresas continuaban vendiendo medicamento oncológico al Estado peruano, la mayoría sin certificación, eso ya lo conocemos por la imagen, y acá hay algo que agrava un poquito también este problema en el último párrafo al decirnos, al menos 3 de los laboratorios con plantas en la India que se tenían identificado, que tenían ya antecedentes, que vendían tal vez a otros países con estas fallas. Y nos da el ejemplo de tal vez de una de estas empresas, Naprot Life, incluye la fabricación de un lote de metotrexato contaminado con bacterias, y esto causó la muerte de 4 niños en Colombia en el 2020. Pese a este grave episodio, Perú continuó comprándole incluso el mismo fármaco vinculado a la muerte de estos cuatro niños, de estas 4 personas. Ya. Entonces, conclusión de esta zona oracional es que nos brinda las consecuencias del problema tal vez de estos medicamentos fallidos, ¿no? De esos medicamentos fallidos. Acá, vamos a las preguntas, ¿sí? Podemos pasar a la diapositiva de este lado. La pregunta 11 es una pregunta por sentido contextual. Y bueno, pues siempre hemos estado trabajando la idea de que no solo podrían preguntar una palabra en este tipo de ítems, sino tal vez podrían preguntar frase o tal vez hasta todo un enunciado como el de aquí. Cada frasco destruido fue una sesión que no llegó. ¿Qué tipo de sesión? De quimioterapia. Entonces, ¿qué intención tiene la frase? ¿No? ¿Qué significado nos brinda? Alternativas como exacerbar, alternativas tal vez como soliviantar, serían adecuadas como para textos tal vez argumentativos. Además, que dice la indignación del lector. Lo que quiere realizar el autor con estos datos es informarnos tal vez sobre un problema y no necesariamente generarnos la indignación, ¿no? Generarnos la indignación. Entonces, sus datos, sus investigaciones, las cifras, el nombre de los laboratorios pretenden evidenciar, son pruebas del daño ocasionado y sobre todo al paciente, porque sería una quimioterapia que no se pudo practicar. Pregunta número 12. Pregunta número 12. En la pregunta 12 nos dice, por acá, según el texto y el gráfico, ya es una pregunta por aseveración expuesta, a ver. Según las dos fuentes, las razones por las cuales ingresaron medicamentos defectuosos de la India al Perú fueron las siguientes. Las razones. Vemos en el gráfico ciertas razones, ¿no? El trabajo de la DIGEMIT, por ejemplo. Y también, en el caso oracional, tenemos una situación tal vez por parte de las autoridades correspondientes. Entonces, aquí vamos a elegir la alternativa que nos dice, ¿no? Han ignorado tal vez los antecedentes de fallas de calidad de los laboratorios, ¿no? Hemos visto que habiendo ocurrido muertes de niños en Colombia, el texto nos dice, pese a este grave episodio. Entonces eso se ve por acá, ¿no? Han ignorado, investigado, limitado, procurado, priorizado, ignorado, la E. Han ignorado los antecedentes de fallas de calidad
de los laboratorios, ¿no? Eso pasa en la zona oracional. Estamos cumpliendo entonces con el texto. Mientras que luego nos dice, y el gráfico. Entonces, esta misma alternativa dice, el gráfico autorizado la adquisición de productos sin inspección directa. ¿Recuerdan cómo en la zona de la imagen los habíamos distribuido la información en causa y consecuencia? Entonces, la causa era que ellos no tenían el tiempo y la consecuencia es la autorización del ingreso de productos. Entonces, ahí estarían las dos causas para esta pregunta, ¿no? La alternativa E sería la correcta aquí, ¿no? La alternativa E. ¿Ok? Bacán. Vamos ahora a la última pregunta. Pregunta tal vez por intrapolación. A ver, ¿cuántas veces les hemos dicho a ustedes, muchachos, que este tipo de pregunta se basa en la relación de causalidad? ¿Quién era nuestra causa? Que el IGEMIT no tenía tiempo. ¿Cuál es la consecuencia? La autorización sin previa fiscalización y evaluación. Entonces, ahora mira, nos está diciendo, si la IGEMIT hubiera llevado a cabo la inspección de los medicamentos a tiempo, entonces, obviamente, esto nos llevaría a la consecuencia de poder evaluarlo según los estándares, evaluar su capacidad de autorizar fabricación, ganando un reconocimiento no es, contribuir a la industria de fármacos tampoco, estableciendo un convenio tampoco, logrado certificarlo bajo estándares nacionales, elevado su capacidad de auditar la fabricación de otro producto. No. La clave sería la alternativa de hubiera logrado certificar los fármacos, o sea, hubiera logrado inspeccionarlos bajo los estándares nacionales. La clave sería entonces aquí la alternativa de dado. Bien, chicos, hemos acabado con esta primera parte. Sé que tienes